Imaginemos intentar conducir un coche de Fórmula 1 sobre una pista de hielo. Menuda imagen. Sí, y mientras tanto una tremenda tormenta de granizo golpea violentamente el parabrisas. Ya. Pero imaginemos todo esto a nivel subatómico, donde las propias leyes de la física parecen tener mente propia y, reírse de nuestras intenciones. Totalmente. Un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a quienes nos acompañan hoy en esta nueva inmersión profunda. Nuestra misión en este análisis es desglosar un documento que es verdaderamente fascinante y, hay que decirlo, monumentalmente denso. Tiene tela, desde luego. Mucha tela. Se trata del artículo científico titulado Evolución no adiabática y termodinámica de un sistema cuántico abierto dependiente del tiempo. Está publicado por los investigadores Dan Wang y Dazi Su del Instituto de Tecnología de Pekín. Un trabajo impecable, por cierto, sin duda. Y el objetivo hoy es entender cómo se comportan exactamente los sistemas cuánticos cuando son impulsados a gran velocidad mientras están sumergidos en el ruido ineludible de su entorno. Lo que en física llamamos un baño térmico. Exacto, el famoso baño térmico. Y lo más importante para quienes nos escuchan hoy, debatiremos cómo un nuevo y audaz enfoque matemático promete cambiar por completo las reglas del juego a la hora de construir los motores y ordenadores cuánticos del futuro. Así que vamos a sumergirnos directamente en esto. Pues fíjate, la metáfora del Fórmula 1 en la pista de hielo que has usado encaja a la perfección con el núcleo de este estudio. Porque, cuando se habla de tecnología cuántica en los medios, a menudo se evoca la imagen de laboratorios superprístinos, asépticos. Aislados de todo. Eso es, completamente aislados del resto del universo y operando casi en el cero absoluto. Pero la realidad del universo físico es tremendamente desordenada. Es cálida, es caótica y sobre todo es muy ruidosa. Claro. Y esa es la esencia pura de lo que esta investigación intenta abordar. Cómo lidiar con la física cuántica no en un vacío idealizado, sino en el mundo real. Bueno, para establecer el escenario adecuadamente, el documento marca una línea divisoria muy clara desde el principio. Por un lado, tenemos un sistema cuántico cerrado, que es, digamos, ese ideal teórico maravilloso donde nada externo interfiere. El sueño de cualquier físico de pizarra. Ya te digo. Y por otro lado, tenemos el sistema abierto, que es la cruda realidad empírica. Un sistema abierto está interactuando incesantemente con ese entorno ruidoso, ese baño térmico que roba energía y destruye sin piedad la extrema fragilidad de los estados cuánticos. Sí, la famosa decoherencia. Exactamente. Y luego, por si fuera poco, entra en juego la velocidad a la que manipulamos dicho sistema. El artículo hace muchísimo hincapié en la evolución adiabática. Que básicamente significa cambiar las condiciones tan lenta y suavemente que el sistema tiene tiempo de adaptarse perfectamente a cada microsegundo. Eso es. Frente a la evolución no adiabática, que sería una conducción rápida, abrupta, forzando transiciones drásticas. Ahora bien, leyendo las primeras secciones, me encuentro con una duda sustancial. A ver, cuéntame. Los autores proponen lo que llaman una nueva ecuación maestra cuántica dependiente del tiempo, o TDQME por sus siglas en inglés. Sin embargo, el propio texto enumera una lista larguísima de métodos matemáticos que ya existen para hacer esto. Sí, mencionan bastantes. La teoría de Floquet, de propagadores cuasi adiabáticos, del famoso método de Lanchos. En resumen, un arsenal de técnicas que o bien asumen que el entorno es casi invisible o requieren que todo cambie a paso de tortuga. Y ahí está la trampa. Pero ¿no es esto simplemente gimnasia matemática innecesaria? O sea, ¿por qué complicar aún más un campo ya de por sí intrincado con una ecuación totalmente nueva cuando la mesa, sinceramente, ya está llena de herramientas? Entiendo perfectamente por qué lo dices. Esa precisamente la gran barrera de entrada a este artículo. Y es una objeción fundamental. A primera vista, añadir otra ecuación maestra parece redundante. Claro, es que son páginas y páginas de cálculo. Lo son, pero la innovación verdaderamente fascinante aquí es comprender dónde se derrumban por completo esos métodos matemáticos clásicos. Verás, las herramientas que mencionas funcionan de maravilla en los extremos. Vale. Si el sistema cambia muy, muy lentamente, la física cuántica lo maneja bien. Si el entorno apenas tiene impacto, también. El problema, el gran agujero negro de la física de sistemas abiertos, ocurre justo en el medio. Cuando ambas cosas atacan a la vez. Exacto. ¿Qué pasa cuando la velocidad de la transición, esa evolución abrupta no adiabática, y la fuerza del ruido ambiental son comparables en magnitud y ocurren al mismo tiempo?
Supongo que los cálculos estallan. Literalmente. Ahí es donde los modelos anteriores sencillamente colapsan. Son incapaces de manejar ambas fuerzas luchando por el control simultáneo del sistema. Y es ahí, justo ahí, donde intervino la brillantez de la TDQME. Entiendo el vacío que intentan llenar, estoy seguro de que es necesario, pero ¿cómo logran construir un puente matemático que soporte ambos pesos a la vez sin que las ecuaciones se vuelvan irresolubles? Pues lo logran aplicando una técnica matemática brillante, conocida como el método de proyección de Nakajima-Zwanzig. Casi nada el nombre. Sí, asusta un poco, pero para no perdernos en la jerga, imaginemos este método como un colador de cocina extremadamente sofisticado. Me gusta esa imagen. Un colador cuántico. Algo así. Lo que hace es filtrar todo el ruido de fondo irrelevante de la inmensidad del baño térmico, permitiendo a los físicos quedarse únicamente con la información crucial. Que sería cómo interactúa el sistema principal con su entorno más inmediato, ¿no? Exactamente. Al aplicar este colador dentro de lo que denominan el marco de referencia adiabático, consiguen algo que hasta hace poco parecía un sueño teórico. Logran desacoplar completamente la transición no adiabática de la disipación matemática. O sea, separan el problema en dos partes manejables en lugar de intentar resolver un caos entrelazado. Lo has resumido a la perfección. Pues vamos a desempacar esa idea del marco de referencia adiabático, porque me parece vital para visualizarlo. Si lo entiendo bien, es como si en lugar de intentar medir la velocidad vertiginosa del coche de Fórmula 1 y la fuerza brutal de la tormenta de granizo estando de pie en las gradas. Que sería el enfoque clásico. Claro, pues en lugar de eso, pusiéramos la cámara de medición matemáticamente dentro del propio coche. Al viajar con el sistema, la ecuación permite evaluar las escalas del tiempo del coche por un lado y las del granizo golpeando por otro de forma totalmente independiente. Fíjate, esa analogía captura el concepto de forma brillante. Al ponerse en ese marco de referencia móvil, la ecuación establece un nuevo paradigma. Ya no se exige que el coche se mueva a 2 km por hora para que los cálculos tengan sentido. Puedes ir a fondo. Puedes ir a fondo. Permite decir que el sistema se está moviendo a una velocidad increíblemente alta y vamos a capturar esa dinámica interna. Y simultáneamente, pero por separado, vamos a observar cómo el entorno exterior intenta arrastrarlo hacia el equilibrio térmico. Es fascinante. Y no es un simple truco de álgebra de pizarra, es la llave maestra que permite que esta nueva TDQME sea válida para casi cualquier velocidad de conducción y cualquier temperatura del entorno. Ofreciendo un control teórico sobre procesos que antes eran una caja negra. Absolutamente. Vale, la teoría sueña fantástica en el papel, pero vamos a ponerla a prueba. Porque afortunadamente el documento no se queda solo en ecuaciones abstractas. Para nada, van directos a la aplicación. Sí, aplican esta ecuación a un escenario clásico y llegan al modelo disipativo de Landau-Zener, que analizan meticulosamente. Para visualizar este modelo, retomemos nuestro coche. Vamos allá. Imaginemos que vamos conduciendo a gran velocidad y necesitamos forzar un cambio de marcha brusco justo en el milisegundo exacto en que las ruedas cruzan sobre un bache enorme en la carretera. Una maniobra delicadísima. En la física de dos niveles, ese bache es lo que llaman un punto de cruce evitado de niveles de energía. Es el momento de máxima tensión, donde los estados del sistema están tan cerca que podrían mezclarse. Exacto. Y en este modelo tenemos dos factores críticos compitiendo. Por un lado, la amplitud de tunelización, que podríamos imaginar como la altura e impacto de ese bache de energía. Ajá. Y por otro lado, la velocidad de barrido, que es la rapidez con la que forzamos ese cambio de marcha cuántico. El modelo de Landau-Zener es sin duda el banco de pruebas más riguroso para cualquier teoría nueva sobre sistemas cuánticos abiertos, a pesar de su simplicidad fundamental, porque solo maneja dos niveles de energía. Encapsula toda la tremenda complejidad física de las transiciones forzadas. Es como el laboratorio de pruebas definitivo. Sí. Cuando el sistema atraviesa ese punto de cruce evitado, el estado cuántico se ve forzado a tomar una decisión, por así decirlo. O bien permanece en su carril de energía original o da un salto al otro nivel. Y durante todo este proceso, el implacable baño térmico está ahí. Siempre está ahí, golpeando el sistema incesantemente, intentando forzarlo a relajarse hacia su estado de menor energía. Es como la gravedad tirando de un objeto hacia el suelo. Una batalla campal absoluta entre el impulso artificial y la disipación natural. Tal cual. Y es justo en este punto donde, mirando los datos, surge algo que a mí me parece sumamente desconcertante. ¿Te refieres a la gráfica de la tasa de relajación? Exactamente.
Hay un análisis muy detallado en la figura 2 del artículo, que rastrea la evolución temporal de este sistema a medida que atraviesa el bache. Muestra una curva específica para la tasa de relajación del sistema. En regímenes lentos, todo parece normal y predecible. Como dictan los libros de texto. Pero cuando el escenario se vuelve francamente no adiabático, es decir, cuando la velocidad del cambio supera drásticamente la fuerza de la barrera de energía, la gráfica muestra una anomalía bestial. ¿Los números negativos? La tasa de relajación se vuelve negativa por un instante. Matemáticamente, a ver si lo entiendo, si la relajación es negativa, significa que en lugar de que el sistema pierde energía hacia el entorno, Es el entorno el que repentinamente está inyectando energía hacia el sistema. pero de forma totalmente antinatural. Esto suena a que el modelo matemático se rompe por completo bajo presión. Y por si fuera poco, los autores documentan una temperatura efectiva negativa al final del proceso, Una inversión de población. que va contra toda lógica termodinámica. Hay más energía concentrada en el estado superior que en el inferior. ¿Cómo defienden esto? Esa es la primera reacción natural al ver el gráfico, no te voy a mentir. En la física clásica tradicional, encontrarse con una tasa de relajación negativa o una temperatura efectiva que cae por debajo del sentido termodinámico hace saltar todas las alarmas de un error de cálculo masivo. Es que parece un fallo catastrófico. Lo parece. Sin embargo, al analizar la mecánica cuántica subyacente que revela esta ecuación, lo que a primera vista parece un fallo resulta ser la demostración más brillante de la robustez extrema del modelo. Es imperativo recontextualizar cómo interpretamos esa negatividad momentánea. A ver, explícame cómo puede ser robusto algo que indica que la disipación de repente decide funcionar al revés de como lo ha hecho siempre. La clave está en la duración temporal y en el momento exacto en que ocurre. Fíjate que esa caída hacia números negativos no es un estado permanente en absoluto. Dura apenas una fracción minúscula de tiempo y se desencadena exactamente en el instante en que la transición de Landau-Zener alcanza su pico de máxima intensidad. Vale, justo en el ápice del cruce. Exacto. Lo que la ecuación T de QM está revelando no es que las leyes de la termodinámica hayan dejado de existir. Lo que está demostrando es el tremendo poder de la inercia cuántica. A velocidades extremas, el impulso que se ejerce sobre el sistema es tan abrumadoramente poderoso que domina al entorno. Se invierten las tornas temporalmente. Eso es, el sistema atraviesa la barrera a tal velocidad que el entorno, aturdido por la inmediatez del cambio, no solo no logra frenarlo, sino que es arrastrado por la estela del propio sistema cuántico. Vaya. Así que, volviendo a la metáfora inicial, es como si el coche de Fórmula 1 pasara a una velocidad tan absurda que creara un vacío aerodinámico tras de sí. ¡Qué buena imagen! En lugar de que las hojas sueltas en la pista frenen al coche, el propio coche arrastra temporalmente las hojas y el viento en su dirección. Es una imagen mental soberbia para entenderlo. Y esta misma lógica cuántica se aplica a la aparente anomalía de la temperatura efectiva negativa o inversión de población. También es por ir demasiado rápido. Claro, el sistema ha sido forzado tan violentamente a través del bache energético que termina depositado de golpe en un estado altamente excitado. Ha ocurrido tan rápido que literalmente no se le ha dado margen de tiempo al baño térmico para actuar y enfriar el sistema de vuelta a la normalidad. Y se queda atascado en las alturas. Se queda arriba, con una mayor población de partículas en el estado de alta energía que en el de baja. Lejos de ser un artefacto matemático o un error, es una representación de altísima precisión sobre cómo se comporta un sistema cuando se le arranca violentamente de su equilibrio. De acuerdo. Compro totalmente la idea del vacío y la inercia cuántica. Le da un sentido físico fascinante a esos números negativos que antes me parecían un error de cálculo. Me alegro de que lo veas así, porque es crucial. Pero si seguimos escarbando en el documento, llegamos a unos matices técnicos en la sección 3 y el apéndice A que, sinceramente, parecen intentar clasificar los tipos de viento en medio de un huracán. ¿Te refieres al tipo de acoplamiento? Sí. Los autores dedican un esfuerzo enorme a analizar la probabilidad de Landau-Zener, que en términos sencillos es la probabilidad de que el sistema termine con éxito en el estado deseado tras todo el caos. Exacto. Y para ello hacen una distinción exhaustiva sobre la dirección del ruido. Detallan lo que llaman acoplamiento transversal en el texto principal y lo contrastan ferozmente con el acoplamiento longitudinal, que desglosan en el apéndice A. Un apéndice muy revelador, por cierto. Seguro, pero sinceramente esto parece buscarle tres pies al gato a nivel subatómico.
O sea, ¿realmente importa tanto si el ruido golpea de lado o de frente como para justificar una densidad matemática tan abrumadora? En la ciencia fundamental, la simplicidad y la elegancia siempre son preferibles. Estamos de acuerdo. Pero en este caso particular, la complejidad está más que justificada. ¿Hasta el punto de necesitar un apéndice entero solo para eso? Fíjate si es importante que entender la distinción entre acoplamiento transversal y longitudinal no es buscarle tres pies al gato. En la práctica, esa distinción es la línea exacta que separa un ordenador cuántico revolucionario de un pisapapeles que cuesta miles de millones de euros. Madre mía. Vale, eso son palabras mayores. Vamos a profundizar en eso entonces. ¿Cómo se manifiesta físicamente esa diferencia de impacto en una máquina real, como un procesador cuántico? Pues mira, cuando trasladamos estos conceptos teóricos a hardware real, como los qubits superconductores que utilizan los gigantes tecnológicos hoy en día, el tipo de ruido lo cambia todo. De acuerdo. En el acoplamiento transversal, el entorno actúa de forma implacable y continua. Es como una fricción constante que intenta relajar el sistema en todo momento, robándole energía a lo largo de toda la trayectoria. Genera una pérdida de probabilidad muy evidente y lineal en los gráficos. Vale, el transversal es fricción constante. ¿Y el longitudinal? El acoplamiento longitudinal, que está maravillosamente detallado en la figura 7 frente a la figura 4 del estudio, se comporta más bien como un francotirador. Un francotirador térmico. Exacto. La relajación física, la pérdida real de energía, ocurre pura y exclusivamente cuando la brecha de energía entre los dos estados es diminuta. O sea, solo ataquen el bache. Solo logra causar un daño severo en el milisegundo exacto en que el sistema está cruzando el bache de Landau-Zener. ¿Y qué hace ese ruido longitudinal el resto del tiempo, si no está robando energía? Porque asumo que no se queda cruzado de brazos. Para nada. El resto del tiempo provoca un fenómeno insidioso conocido como desfase. El desfase no roba energía, pero destruye la coherencia cuántica. Hace que el sistema pierda la memoria de su superposición sin caer necesariamente a un estado de menor energía. Ah, entiendo. Pierde la información cuántica sin perder la energía física. Eso es. Y debido a que el ruido longitudinal solo relaja el sistema activamente en ese minúsculo margen de tiempo cerca del bache, genera mínimos locales de probabilidad mucho menores que el ruido transversal. Claro, el perfil de ataque es completamente distinto. Si el objetivo es diseñar protocolos de corrección de errores cuánticos, saber exactamente la geometría del ruido al que te enfrentas dicta cómo de rápido debes conducir las puertas lógicas para evitar que la información se evapore en medio del cálculo. Visto desde esa perspectiva, la matemática laberíntica es simplemente el peaje necesario para obtener un mapa de altísima resolución que muestre dónde se esconden los verdaderos peligros. Es un argumento muy convincente, la verdad. Y hablar de mapas nos lleva, de manera muy orgánica, a la última gran frontera que explora este documento. La termodinámica en tiempo finito. Exactamente. Es en esta sección 4 donde los investigadores aplican su ecuación para estudiar la generación de trabajo, el intercambio de calor y la joya de la corona. La producción de entropía irreversible en estos sistemas cuánticos de alta velocidad. Eso es. Y aquí surge un choque frontal con la ingeniería tradicional. Cualquier persona que diseñe motores térmicos clásicos asume un régimen cómodo llamado baja disipación. Donde la entropía se comporta bien. Exacto. En ese régimen, la entropía, que es esa medida de la energía que se desperdicia irremediablemente, se comporta de forma lineal. Si aumentas la velocidad un poco, la entropía sube un poco, en una línea recta totalmente predecible. Es fácil, seguro y controlable. Ese paradigma lineal es el pilar sobre el que la humanidad ha construido motores, turbinas y sistemas de refrigeración durante más de un siglo. Se basa en asumir que el sistema siempre está lo suficientemente cerca del equilibrio. Pero en lo cuántico. En lo cuántico, al mirar las figuras 5 y 6 de este documento, cuando utilizan la TDQME para aventurarse en aguas profundas, más allá de esa baja disipación, el panorama es radicalmente distinto. Se rompe la línea recta. Completamente. La entropía irreversible abandona la línea recta y muestra un comportamiento completamente no monótono. Sube y baja de forma aparentemente caótica, formando picos agresivos y valles profundos a medida que se cruzan diferentes velocidades y temperaturas. Una locura a primera vista. Los cuánticos se les iluminan los ojos. Lo que a primera vista parece un terreno escarpado y caótico de picos y valles, es en realidad
el mapa del tesoro más valioso que podrían desear. Un mapa del tesoro hecho de ineficiencias. Usemos una analogía clásica para anclar este concepto. Cualquiera que haya conducido un coche con transmisión manual sabe que existe un punto óptimo de revoluciones en el motor. Sí, Si vas demasiado lento en una marcha alta, el coche tiembla y es ineficiente. Si vas demasiado rápido en una marcha baja, quemas combustible a lo bestia. cierto. Pero hay un punto dulce intermedio donde, a pesar de ir a gran velocidad, la eficiencia del motor se maximiza milagrosamente. En la física clásica nos quedamos en esa línea recta, aburrida, de la baja disipación, porque nuestros motores macroscópicos se romperían antes de encontrar formas de saltarse la fricción lineal. Claro, reventaría el motor de combustión. Pero en el reino cuántico, este comportamiento no monótono de la entropía revela que existen puntos dulces ocultos a altísimas velocidades. Espera, un valle profundo en ese gráfico de entropía irreversible significa que existe un punto de velocidad específico donde la ineficiencia se desploma drásticamente a pesar de estar conduciendo el sistema de forma extremadamente agresiva. Exactamente eso. Gracias a la extrema precisión de la ecuación TDQM, ahora los físicos no solo saben que esos valles existen, sino que pueden predecir matemáticamente dónde están situados. Y eso abre la puerta a un campo revolucionario llamado control óptimo. Así es. Sabiendo que al forzar el sistema a una velocidad específica y bajo una temperatura concreta, la entropía cae en picado debido a la compleja interacción entre la dinámica y el ruido, es posible diseñar ciclos termodinámicos enteros alrededor de esos oasis de eficiencia. ¡Wow! Pensemos en el célebre ciclo de Carnot, el modelo teórico del motor más eficiente del universo. Con este conocimiento, resulta plausible diseñar un ciclo de Carnot cuántico en tiempo finito. ¿Un motor subatómico que acelere y frene estratégicamente durante sus fases de trabajo? Cabalgando sobre esos valles de mínima entropía para alcanzar niveles de potencia y eficiencia que simplemente destrozarían los límites teóricos de cualquier motor clásico basado en disipación lineal. Es una conclusión absolutamente asombrosa. O sea, es como descubrir que en medio de la peor tormenta de granizo, si conduces tu Fórmula 1 exactamente a 183 km/h, las propias piedras de hielo crean una resonancia que empuja el coche hacia adelante en lugar de frenarlo. Una sincronización perfecta con el caos. Lo que parecía un caos matemático resulta ser el manual de instrucciones operativo para las tecnologías del mañana. Y con esto llegamos al momento de consolidar todo este inmenso torrente de información técnica. Vamos a establecer un bloque de conclusiones claras para nuestra audiencia, destilando los 3 aprendizajes fundamentales de esta inmersión profunda. Perfecto. En primer lugar, ha quedado patente que la nueva ecuación TDQM, lejos de ser un ejercicio académico redundante, actúa como un filtro revolucionario. Permite por primera vez analizar transiciones cuánticas vertiginosas y el caos del ruido térmico simultáneamente, separando sus efectos matemáticos sin requerir que el universo se mueva a un ritmo irrealmente lento. Y en segundo lugar, el escrutinio detallado del modelo de Landau-Zener nos ha revelado que forzar la maquinaria cuántica a velocidades extremas no resquebraja las leyes de la física, sino que pone de manifiesto fenómenos alucinantes. Como la inercia cuántica. Exacto. El descubrimiento de tasas de relajación negativas momentáneas y estados de inversión de población demuestra que la inercia del sistema puede, durante una fracción de segundo, dominar por completo la influencia degradante del entorno térmico. Y como tercer y último pilar, enfocado en el futuro de la ingeniería, destaca el comportamiento rebelde de la termodinámica cuántica. La producción de entropía en estos regímenes extremos rechaza la simplicidad de la línea recta clásica. En su lugar, crea un paisaje complejo de picos y valles que, gracias a estas nuevas matemáticas, se convierte en un mapa topográfico. Un mapa que los ingenieros podrán utilizar para optimizar el diseño de motores térmicos cuánticos ultrarrápidos, explotando mínimos de disipación ocultos para sobrepasar los límites de eficiencia clásicos. Constituye un compendio de conocimiento extraordinario sobre las fronteras de la manipulación de la materia. Pero antes de dar por finalizado este análisis, sé que querías plantear una reflexión que expande estos conceptos mucho más allá de las paredes del laboratorio cuántico. Sí, resulta casi obligatorio, porque a lo largo de este estudio el enfoque ha sido puramente tecnológico. Hablamos de ordenadores, de qubits, de motores cuánticos artificiales.
Se ha evidenciado que el ruido térmico y la altísima velocidad pueden interactuar para crear esos puntos dulces inesperados de máxima eficiencia. Lo cual ya es fascinante de por sí. Lo es, pero cabe plantearse una pregunta verdaderamente inmensa. ¿Es posible que la propia naturaleza lleve eones utilizando estos mismos principios en los sistemas biológicos complejos? La biología usando dinámica cuántica no adiabática. Piénsalo, procesos fundamentales como la fotosíntesis en las plantas o la orientación magnética en las aves migratorias ocurren a velocidades moleculares pasmosas y, lo que es más importante, suceden dentro de organismos que son, físicamente hablando, entornos biológicos cálidos, húmedos y tremendamente ruidosos. El equivalente exacto a un baño térmico salvaje. Eso es. Resulta profundamente provocador pensar que la vida misma, en su incansable y milenaria búsqueda de la optimización, lleve millones de años explotando en secreto estas mismas dinámicas cuánticas no adiabáticas y navegando por esos valles no lineales de entropía para conseguir su asombrosa eficiencia energética. ¡Qué barbaridad! Es un puente conceptual entre la física teórica más dura y el mismísimo origen funcional de la vida, que la ciencia apenas empieza a vislumbrar. Estoy seguro de que a quienes nos escuchan les va a encantar pensar en ello. ¿Qué concepto tan espectacular para dejar resonando tras tanta densidad matemática? Es, en última instancia, la verdadera belleza de la investigación científica del más alto nivel. Se comienza resolviendo una compleja ecuación maestra en una pizarra sobre física subatómica y se termina mirando la hoja verde de un árbol en el parque con ojos completamente nuevos y maravillados. Desde luego. Ha sido un auténtico privilegio desgranar las sutilezas de este universo cuántico dependiente del tiempo. Un agradecimiento enorme a quienes han prestado su tiempo y su valiosa curiosidad intelectual a este análisis exhaustivo. Ha sido un recorrido intelectualmente sumamente gratificante. Estoy convencida de que es fundamental mantener siempre viva la curiosidad, porque la historia de la ciencia demuestra una y otra vez que incluso en el ruido más caótico y hostil siempre hay un orden subyacente esperando a ser descubierto y comprendido. ¡Qué gran verdad! La invitación queda abierta a seguir explorando el inabarcable y fascinante mundo del control cuántico y de la ciencia que poco a poco da forma a nuestro entendimiento del futuro. Hasta la próxima inmersión profunda.